Bueno, primero que nada agradezco la invitación a la Sociedad Mexicana de Oncología y vamos a hablar de este tema tan incierto, como lo dice el nombre, de cuando encontramos estos hallazgos cuando hacemos una prueba molecular. Bueno. Por definición, una variante de significado clínico incierto, pues va a ser un cambio en la secuencia normal de un gen que no ha sido observado con frecuencia o que no ha sido clasificado como con una potencial patogénico en la literatura o en las bases de datos, ¿ok? Entonces, vamos a ver que una variante de significado clínico incierto, además, no va a tener una correlación, como lo dice el nombre, para establecer si es causante de enfermedad o no es causante de enfermedad. Y por nomenclatura, por sus siglas en inglés, las vamos a nombrar como BUS. Entonces, pueden ser de múltiples tipos. Como mencionaban en la plática previa, pues existen múltiples tipos de alteraciones o variantes en estos genes, tanto en BRCA1 como en BRCA2. Principalmente las que se han reportado pues son variantes de sentido equivocado, pero también puede haber pequeñas deleciones e inserciones o incluso sustituciones de un solo nucleótido, alteraciones en secuencias no codificantes e incluso en las regiones no traducidas. Entonces, vamos a clasificarlas pues en base a los hallazgos que se han reportado y vemos que pues como tal no hay un consenso entre las diferentes instituciones que van a trabajar este tipo de pruebas y miramos que existen desde el 2008 múltiples clasificaciones que se han postulado como idóneas para hacer la clasificación. Entonces, desde clasificaciones que incluyen la asociación entre si se encuentra una enfermedad o no asociada a la variante, o hasta clasificaciones que nos dejan como un poquito más claro, tomando en cuenta la cantidad de ítems, como puede ser esta de la Agencia Internacional para el Cáncer, que nos los clasifica en 5 puntos, como pueden ser patogénicas, tomando como número 5, probablemente patogénicas como número 4, inciertas, que prácticamente en esa clasificación que es el número 3, es donde se encuentran todas nuestras buses, y la siguiente que sería probablemente neutral o neutral, es decir, que no se han asociado al desarrollo de enfermedad. ¿Ok? En cuanto a los genes, en la clasificación de las variantes de significado clínico incierto en los genes BRCA1 y BRCA2, pues vamos a basarnos en esta clasificación de la IAR, tomando los 5 puntos previamente mencionados, estableciendo que cuando es el tipo 1, pues no tiene un significado clínico, cuando es un tipo 2, hay poco significado clínico. Decíamos las 3, que prácticamente son nuestras buses, es un significado clínico incierto, y 4 cuando es muy probablemente patogénica y 5 patogénica. Vamos a establecer la probabilidad de patogenicidad en base a esto y vamos de esa manera sugerir o no sugerir realizar una prueba en lo que son los familiares en riesgo. En el caso de las variantes de tipo 1 y tipo 2, pues se considera que no se debe de realizar la prueba a familiares en riesgo, al igual que en las de tipo 3 o de significado incierto. Cuando son ya probablemente patogénicas y patogénicas, entonces sí debemos considerar realizar la prueba a los familiares que estén en riesgo. Y una vez que se establece esto, el siguiente paso es ¿qué podemos hacer en cuanto a la vigilancia a los familiares en riesgo? Pues como en las primeras decíamos, no se consideran patogénicas, pues no hay ninguna vigilancia específica, pero en el caso de la variante de clase 3, sí tenemos que hacer una vigilancia basada en la historia familiar. Después vamos a ver que en las que están probablemente patogénicas y patogénicas, ahí sí debe haber una vigilancia completa, basadas como un paciente de alto riesgo y basadas en nuestras guías clínicas.
Y por último, vamos a ver qué hacer si se está justificado realizar pruebas para investigar la patogenicidad en familiares como un método de investigación. En el caso de las variantes de tipo 1 y tipo 2, en el tipo 1 no está indicado, en el tipo 2, en el tipo 3 y el 4 nos dicen que hacer estas pruebas a otros miembros de la familia sí nos puede ayudar para hacer una reclasificación de la variante. Y en el tipo 5 pues no sería con fines de investigación, sino como ya como es una mutación corroborada, pues entonces ahí sí está indicado hacer las pruebas cuando sea pertinente. Y bueno, ¿qué dificultades encontramos aquí? Primero, vamos a ver que hay diferencias, como vieron en la tabla, hay muchas diferencias en cuanto a la clasificación que hacen de estas variables de significado clínico incierto por los diferentes laboratorios que procesan estas pruebas. La siguiente dificultad que encontramos es que también hay diferencias en cuanto a cuándo reportar y cuándo reportar una variante y cuándo no reportar esa variante. Entonces, en muchos casos, las variables o clase 1 o clase 2, pues ni siquiera son informadas dentro de los resultados de los laboratorios, ¿ok? O incluso las variantes de clase 3 no son reportadas, o el reporte que se realiza es incompleto, solamente nos reporta variante de significado clínico incierto en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2, sin especificar el tipo de variante, la localización en la proteína o el cambio en el nucleótido, ¿ok? Y bueno, la otra es que pues hay una gran diversidad étnica. Eso pues nos limita mucho en cuanto a lo que son pues, los estudios poblacionales, porque hay poca información, por ejemplo, en población latina o en ciertos grupos minoritarios, comparado pues a lo mejor con información de población caucásica, ¿ok? Y bueno, en cuanto al manejo, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un reporte de una variante de significado clínico incierto? Pues lo primero que se ha hecho hincapié en esto es que se requiere de un asesoramiento genético que debe ser realizado por un experto de preferencia. En ese asesoramiento genético, como ya se mencionó previamente, pues tiene que incluirse desde antes de que se realiza la prueba, un asesoramiento preprueba, y posteriormente, ya que tenemos el resultado, pues el asesoramiento posprueba. Cuando encontramos estas variantes de significado clínico incierto, previamente, cuando hablamos en la preprueba, debimos haber informado a ese paciente que teníamos esa posibilidad de que encontráramos, sí, una variante en su información genética, pero que esa variante no nos diera la información suficiente para establecer si es responsable de su enfermedad o no. Entonces, desde ese punto tenemos que empezar, ¿ok? Y la siguiente parte es que tenemos que informar a ese paciente que al ser una variante de significado clínico incierto, pues tendrá que mantenerse en contacto con nosotros, que vamos a estar dando un seguimiento a esa variante, ya que es susceptible de reclasificarse. Se puede reclasificar hacia que sea una variante que se descarte su patogenicidad, o se puede reclasificar a que se compruebe su patogenicidad, y los abordajes en cada caso serán diferentes, dependiendo hacia dónde se dé la reclasificación. Entonces tenemos que también informarle al paciente que tiene que estar en contacto, tenemos que estar dando seguimiento a esa situación y estarle informando, ¿no?, cuál es el estatus de esa variante de significado clínico incierto. Hay quienes proponen que hay que dividir o subdividir la clasificación de tipo 3 en dos, que sea 3A y 3B, en cuanto a la posibilidad de patogenicidad que puede generar. Entonces, las 3A pues tienden más a ir hacia que se reclasifiquen como benignas, y en cambio pues 3B tienden más hacia ir hacia el lado de que se reclasifiquen como realmente patogénicas. En base a eso, pues tenemos que informar o decidir, desde que se hace el estudio en el laboratorio especializado,
cuándo informar y cuándo no informar. Por ejemplo, en el caso de las variantes de tipo 1, en la clasificación 1, hay quienes recomiendan que no hay que informar, que no hay necesidad de, de dejar esta información en los reportes. Cuando son variantes de tipo 2, vamos a ver que van a depender mucho de las políticas de cada laboratorio que esté realizando la prueba y de los hallazgos que ellos puedan encontrar en la literatura, etcétera, que los obligue a hacer el informe o no hacer el informe, basándose en si ese informe tiene un beneficio clínico o para investigación. En base a eso, pues ellos verán si es necesario o no hacer ese informe. Cuando se hace el informe, pues tenemos que dar un seguimiento con una vigilancia basada en lo que son la historia familiar e incluso hacer pues una historia familiar bastante extensa o de varias generaciones que nos ayude a ver si tiene alguna implicación clínica esa variante. En el caso de las variantes tipo 3A, vamos ahí sí a informar ese resultado. Ese paciente tendrá que ir a un asesoramiento genético y la vigilancia tendrá que ser basada principalmente en lo que es la historia familiar y si es necesario, con esta variante que se encontró, investigar o indagar más a profundidad para recolectar datos más específicos adicionales que nos ayuden a dar un adecuado manejo. Después, cuando tenemos variantes que son de tipo 4 a 5, vamos a ver que igual requieren un asesoramiento especializado y que van a ser manejados como pacientes de alto riesgo y tienen que estar basados en las guías de vigilancia. Ahora, ¿cómo hacen las personas o los laboratorios o incluso los clínicos para saber cómo reclasificar esa variante de significado clínico incierto? Tenemos que tener mucha evidencia, tanto de evidencia reportada en la literatura como evidencia reportada en las bases de datos, pues para poder saber si esa variante es susceptible de reclasificación o no. Si esa variante sí es susceptible de reclasificación en base a la evidencia que encontramos, vamos a ver si hay evidencia contradictoria que nos obligue a considerar esa reclasificación o no. Si hay evidencia contradictoria, pues necesitaríamos recolectar más datos. Si no, pues entonces hay que hacer o sospechar de una reclasificación considerando que se trate de una variante o un polimorfismo o que sea una variante deleteria. Después, cuando tenemos esa susceptibilidad para reclasificarse, tenemos que considerar si hay suficiente evidencia en una segunda línea que nos permita la reclasificación, por ejemplo, en análisis de segregación o de la genealogía, y entonces hacer si es que hay evidencia suficiente, la reclasificación y entonces ya establecer si es benigna o si es una variante deleteria, patogénica, y si no, entonces volver otra vez a la recolección de datos. ¿Okay? Entonces ese sería como nuestro mecanismo en que tenemos que ir investigando si esas variantes son o no susceptibles de reclasificación. Dentro de los métodos que podemos utilizar, pues decíamos la revisión en la literatura, consultando los casos reportados e incluso algunas bases de datos como las que vemos aquí. Dentro de los múltiples recursos que contamos para el caso de los genes de BRCA1 y BRCA2, pues podemos tener el acceso, en algunos casos pues son bases de datos de acceso libre, en otros casos el acceso sí está un poco más restringido, y aquí también hacer hincapié pues, de que requerimos tener un registro bioinformático bastante bueno que nos permita pues, poder tener a todos los pacientes, a todas las variantes y de esa manera pues, tener la posibilidad de hacer una reclasificación con mayor rapidez y poder tener un verdadero impacto en el seguimiento y manejo de los pacientes y sus familiares. También podemos basarnos en la frecuencia poblacional, por definición, para poder considerar si una variante es patogénica o no, pues tenemos que tener por lo menos
que sea una frecuencia menor al 1% de la población. Si es mayor al 1% de la población, es muy probable que esa variante se considere de tipo no patogénica. Hacer estudios comparativos entre población afectada y controles sanos, ya que pues esto nos ayudará a ver si tenemos esta frecuencia poblacional alta o no en población sana, y pues como mencionaba previamente, considerar también la diversidad étnica que existe. Y bueno, otra metodología que podemos utilizar es hacer un análisis funcional. Como sabemos, vimos en la parte de biología molecular de estos genes, pues puede haber un efecto de pérdida de función a nivel de este efecto supresor de tumor, y entonces pues podemos hacer una detección in vitro de esta actividad y de esa manera poder ver si esta variante nos está causando la alteración o no. También podemos observar el efecto de la variante haciendo un análisis funcional de la proteína, y podemos ¿qué pasó? Podemos observar los efectos a nivel de lo que es la recombinación homóloga, si hay algún efecto en la recombinación homóloga, si hay alguna alteración en la transcripción o incluso en la estructura o el plegado de la proteína. Y vamos a ver otro mecanismo que podemos utilizar, que es la conservación filogenética de la secuencia de la proteína. De esta manera vamos a evaluar lo que es la significancia evolutiva y funcional de un cambio de un aminoácido en una proteína en múltiples especies. Para poder hacer este análisis funcional, como requisito tenemos que esas secuencias tienen que estar bien alineadas y bien conservadas, y que al menos esa evaluación se tiene que hacer en por lo menos 15 especies diferentes. Para eso, pues también contamos con algunos programas como los que podemos ver aquí, como el PolyFen, SID, que pues nos permiten, incluso de libre acceso, nosotros introducir esta variante que encontramos y ver cuál es el efecto de esa variación o cambio o sustitución de aminoácido en la proteína, y qué tan conservada está filogenéticamente dentro de las especies. Si es una proteína pues que está altamente conservada y ese cambio está altamente conservado, pues muy probablemente esa variante pues sí nos confiera patogenicidad. También el análisis de la segregación. Aquí pues entra mucho en juego la realización de una historia clínica muy detallada, así como de una genealogía, de un árbol genealógico bastante detallado, que incluya a múltiples familiares afectados, pero también que incluya a múltiples familias, y sobre todo este análisis hacerlo tanto en pacientes que están afectados como en pacientes que no están afectados. Si esta variante segrega con los pacientes que están afectados, pues se podrá corroborar su patogenicidad, pero si la encontramos tanto en pacientes que están afectados como en pacientes que están sanos, pues no podemos clasificarla como algo patogénico. Por último, vamos a ver que tenemos que dar un seguimiento en base a estas variantes de significado clínico incierto. Como decíamos, la recomendación es que se base en la historia familiar, y que también, una vez que hacemos este seguimiento, vamos a valorar qué evaluaciones de las guías podemos utilizar o no podemos utilizar. Si, por ejemplo, tenemos una historia familiar que es altamente sugestiva de cáncer de mama ovario hereditaria, pero en el reporte yo encuentro una variante de significado clínico incierto en el gen BRCA1, podría yo, en el seguimiento de la familia, basándose en la edad del diagnóstico más temprano y basándose en los tipos de cáncer, si es cáncer de mama, si es cáncer de ovario, hacer recomendaciones en el seguimiento de los familiares, como cuáles: la vigilancia con los estudios de imagen, el tamizaje, que igual veremos más adelante, pero también incluso podemos hacer la recomendación de cirugías reductoras de riesgos si la historia familiar es muy sugerente
de que pues sí está, aunque sea clasificada como variante tipo 3, sí, pero sí hay una segregación con la enfermedad. Para concluir, entonces, pues dentro de los puntos que acabamos de revisar, pues lo importante es que tenemos que estandarizar las clasificaciones y el reporte que se hace de las variantes de significado clínico incierto, utilizar todos nuestros recursos, todos nuestros métodos para valorar la asociación entre la variante y la enfermedad, hacer la notificación del estatus de esa variante de significado clínico incierto, para lo cual sí requerimos contar con una estructura bioinformática que sea buena y nos permita el intercambio de todos estos datos y que nos permita una reclasificación rápida de las variantes de significado clínico incierto. También se hace la recomendación, sobre todo si esta variante, les decía, aunque está clasificada como tipo 3, pero hay una historia familiar sugestiva de que sí se trata de una variante patogénica, hacer un seguimiento incluso cada 6 meses hasta que se dé una reclasificación de esa variante o incluso hacer un manejo en base a la historia familiar y las recomendaciones pertinentes.